tema que nos va a ocupar a continuación. Pensiones, subidas de impuestos, pagas extras para pensionistas, etcétera. Vamos a ir poco a poco soltando las preguntas sobre las que nuestros debatientes van a tener que debatir con el resto de los presentes aquí y vamos primero a decidir quién empieza hablando, quién tiene ese primer minuto para exponer su posición. Le voy a pedir a Francisco que me deje su medalla del Benedicto XVI, que es su papa favorito. No, es Juan Pablo II. Ah, es de Juan Pablo II. Su viaje a España. Ah, perfecto. La utilizamos si te convierto, para por fin. sorteo. Es una moneda grande y a pesada. La fe auténtica y verdadera. Venga, vamos para allá. ¿Cara o cruz? Yo cara del Papa. Cara del Papa. Pues ha salido cara, aquí lo pueden ver ustedes, así que comenzará, por lo tanto, vamos a pedir ya que pongan ese reloj, ese minuto, José Carlos Díez. ¿Será en unos minutos? ¿Nos tenemos que ir otra vez? Sí, a veces que sí. Bueno, pues nada, que será en unos minutos. Aquí seguiremos. Hasta ahora. Estamos en la sexta noche, vamos ya sin más dilación con el tema que nos ocupa, las pensiones. Empezaremos con un minuto para cada uno de nuestros expertos. Va a empezar José Carlos Díez con ese minuto sobre pensiones, en concreto sobre una cuestión que nos va a traer a continuación Andrea. Vamos a analizar las pensiones, un asunto crucial, y vamos a ir con las preguntas de los ciudadanos. Ese término pensiones está en boca de todos los políticos, todos han prometido protegerlas, mejorarlas, pero lo cierto es que el bolsillo de los pensionistas se ha acabado resintiendo durante estos años. Por ejemplo, el expresidente Zapatero subió las pensiones más de un 30%, pasaron de estos 576 euros de media en el año 2004 a unos 776 en el año 2010. Eso sí, en 2011 las congeló. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones y congelarlas en un esfuerzo especial, singular y extraordinario. ¿Y qué ha pasado con el Partido Popular? Es verdad que en el año 2012 las pensiones subieron un 1%, pero el IPC ese año subió muchísimo más, un 2,9%. Eso significa que los pensionistas perdieron poder adquisitivo. Estos años han subido lo mínimo un 0,25% y para pagarlas han tenido que tirar de la hucha, tanto que a finales de 2017 se agotará. Sus pensiones están garantizadas en el medio y en el largo plazo. Esta situación genera muchas dudas a los pensionistas y hemos salido a la calle para saber qué les inquieta a ustedes. La primera pregunta la hace ella, María, tiene 70 años, es viuda y quiere una respuesta para esto. ¿Es mejor que las pensiones de las viudas y de los huérfanos se paguen con los presupuestos? Esa era la pregunta que os traslado. ¿Es mejor que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con los presupuestos? Eso es lo que preguntan. Bueno, ¿Qué creéis? Vamos a pedir ya que coloquen ese cronómetro. En cuanto lo tengamos, ese minuto, empezamos por lo tanto con José Carlos Díez. Ahí lo tenemos ya. José Carlos, cuando quieras. Bueno, la pensión es un sistema de ahorro que durante toda tu vida de trabajo estás cotizando para luego tener derecho a la pensión. En el caso de las viudas y sobre todo de los huérfanos no han podido cotizar los años. Es una pensión que se cubre para evitar la pobreza. En la pregunta da igual, porque como dice José Mota, la gallina que entras por la que sabe, ¿no? O sea, da igual que esté en un lado que el otro, al final se están pagando con impuestos. Lo importante es que se garantice que esas pensiones van a seguir, ¿no? Y que se va a garantizar que puedan subir lo suficiente para mantener la capacidad adquisitiva. Este año no va a pasar. Lo que dice el gobierno es que la inflación va a acabar por encima del 1 y las pensiones han subido el 0,25. Por lo tanto, esa señora y todos los pensionistas este año son un 1% más pobres. Pero yo te quiero preguntar, ¿es bueno que pase al presupuesto general? Ya está en el presupuesto general. El año pasado la Administración Central pasó 15.000 millones de euros de impuestos a la Seguridad Social para pagar la pensión de esa señora. O sea que lo importante es que hagamos el sistema de pensiones robusto para poder pagar pensiones. Luego donde se coloquen no es tan relevante. Bueno, vamos a ir por lo tanto con ese minuto ahora para Daniel Lacalle. Voy a pedir que vuelvan a poner el cronómetro y cuando quieras, Daniel. Bueno, María no tiene que preocuparse. Lo primero que tiene que darse cuenta es que no es correcto que las pensiones de viudedad y de orfandad no sean contributivas. Muchas de ellas vienen de personas que han estado contribuyendo y que luego han muerto y la persona tiene derecho, la viuda tiene derecho a cobrar parte también de eso. Los huérfanos son una parte. Hasta los 18 años ya han cotizado y todo. No sé, si tú quieres dejarles sin pensiones, tú mismo. En cualquier caso, como es mi minuto, lo que yo le tengo que decir a usted es que tiene usted que entender que el sistema, como es un sistema de reparto, lo que va a tener es una parte que está completa y absolutamente garantizada siempre que se sigue creando empleo y que se siguen generando ingresos a la seguridad social. Que esté dentro o fuera de los presupuestos no va a ser un problema. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque las pensiones
ya contabilizan como deuda dentro de la deuda del Estado. Por lo tanto, si usted tiene una hucha muy grande, eso se reduce de la deuda del Estado. Si no tiene hucha, eso es parte de la deuda. Entonces, ¿cómo se cubrirá? Pues se cubrirá simplemente con parte de lo que se va generando. Por lo tanto, no se preocupe por esa parte. Por otro lado, las pensiones aquí en España han subido un 12% en los últimos, desde el año 2011, con los precios, el IPC, cayendo. José Carlos. Contesto. Sí, con cualquier cosa que tengas que decirle. Bueno, yo creo que lo importante es no tanto dónde se pone, si lo paga la Seguridad Social o lo paga la Administración. Ya vuelvo a decir que el año pasado, con un crecimiento del empleo muy intenso del 3%, el agujero de la Seguridad Social siguió aumentando. Por lo tanto, no es una cuestión de crecimiento, es una cuestión qué tipo de crecimiento y qué calidad de crecimiento. Con el crecimiento actual que estamos teniendo, lo que vamos a ver es que he dado el dato de un año, pero bueno, lo da el Gobierno en el documento que envía a Bruselas todos los años del programa de estabilidad. Si tú prolongas la pensión con el sistema de sostenibilidad que han puesto, que es que suba a 0,25 en los próximos 10 años, y prolongas sus previsiones de IPC, los pensionistas dentro de 10 años con la pensión que reciban podrán consumir un 15, un 20% menos de lo que consumen hoy. Ese es el sistema de sostenibilidad que propone Rajoy y el PP. Eso no solamente no es el sistema que se propone, sino que, entre otras cosas, lo que están poniendo otros países de la Unión Europea y la mayoría de los países de la Unión Europea es lo contrario. Pero no es cierto lo que dices. En España nos hemos encontrado con que por cada pensionista que entraba en el sistema se destruían 3 puestos de trabajo. ¿Qué era lo que ocurrió? Que en el año 2011... mucho antes de que llegase el Partido Popular y estas malvadas, no sé cuántos, el sistema de pensiones ya era deficitario. El déficit del sistema de pensiones no se genera solamente porque haya un aumento de pensionistas, sino fundamentalmente se explica en más del 70% por el empleo. Entonces, si nosotros lo que hacemos es pasar, como hemos pasado de tener por cada nuevo pensionista se destruían 3 empleos, en una época en la que se destruían 1.700 empleos diarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recuperar los 20 millones de cotizantes. Lo que tenemos que hacer es, al reducirse el paro, que suban los salarios y, por lo tanto, las cotizaciones vuelven a subir. ¿Cómo estamos ahora? Ahora, por cada nuevo pensionista que entra en el sistema, se crean 7 puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, pues que hemos pasado un proceso que entre el año 2007 y el 2012 ha sido de intensísima destrucción de empleo. Por lo tanto, entrar en el concepto de que el problema va a ser el poder adquisitivo no es correcto. Además, me hace mucha gracia a todos estos economistas que se pasan todo el día hablando de que estamos en deflación y ahora hablan de que hemos perdido poder adquisitivo. Las pensiones en España, desde el año 2011, han subido casi un 12% y los precios han bajado. Eso es un hecho. No sé por qué se quejarán los pensionistas entonces, pero bueno, ¿no? No sé por qué. ¿Pero hay deflación o no hay deflación? Porque yo no paro de leerte a ti que estamos en deflación. Mi madre que está viendo el programa dice que pero yo no paro de leerte a ti que estamos en deflación. ¿Estamos en deflación o no estamos en deflación, José Carlos? Porque yo te leo a ti que estamos en deflación. Vamos a explicarlo por partes. En el 2011 el déficit de la Seguridad Social era de 800 millones de euros, ¿no? Que era el 0,1% del PIB. En estos momentos, el déficit del 2016 va a cerrar cerca de menos 16.000 millones de euros, que los ha provocado el señor Rajoy, ¿no? Desde que está en el gobierno, y está cerca del 1,6% del PIB, ¿no? Por dejarlo tranquilamente. Incluso en un periodo de fuerte creación de empleo, gracias al cambio de política monetaria del Banco Central Europeo y de cambios, nos han retrasado el ajuste, ¿no? El señor Rajoy se ha permitido el lujo el año pasado de incumplir el déficit de nuevo en un año de fuerte crecimiento, lo cual era inédito desde el 2007, ¿no? El déficit, vuelvo a repetir, ha seguido aumentando, ¿no? Entonces, la cuestión es, por supuesto que esto de perogrullo, si no creas empleo, no es que no haya pensiones, no hay nada, no va a haber ni esta noche ni nada, ¿no? O sea que esto de crear empleo es evidente. La clave es qué tipos de empleo.
¿qué tipos de empleo creamos? Habéis sacado el debate de Antonio Catalán y habéis puesto el vídeo, ¿no? Los ingresos hoteleros en España, según el Instituto Nacional de Estadística, ya están en niveles del 2007. Los sueldos de las camareras de piso son de 2 euros por habitación y son la mitad que en 2007. Entonces, es muy sencillo. Si subimos el sueldo de las camareras de piso al nivel de 2007, que son 4 euros por habitación, pagan más de cotización y hay más dinero para pagar a esta señora, y cuando esas señoras de las camareras de piso o camareros de piso se jubilen, tendrán una pensión digna, porque si siguen cotizando a 2 euros, serán pobres toda la vida, no solo cuando están trabajando, sino cuando sean pensionistas. El primero que le ha destruido a usted las posibilidades de su sueldo ha sido precisamente las políticas que se llevaron a cabo en esta época, que destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo, y en la que algunos se congratulaban porque solamente se destruían 1.700 puestos de trabajo al día en vez de 2.000. Eso era un gran avance. Pero sobre todo, lo más alucinante de todo esto es pensar que como se va a hacer es volviendo a las políticas que destruyeron precisamente, porque lo que no ponemos aquí es que en el año 2007, lo que no pone el señor aquí es que en el año 2007 el superávit era de casi 6.000 y pico millones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es lo que se ha generado. Hay una cosa que se llama, cualquiera de ustedes lo puede entender, stock y flujo, que es cómo se deteriora la caja de las pensiones. Cómo se deteriora la caja de las pensiones, señores, es destruyendo empleo y hundiendo la economía, diciendo que no hay crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Para empezar, tanto hablar de la Unión Europea. La Unión Europea, señores, no ha puesto en ningún momento, ninguna crítica a ninguna de estas subidas de las pensiones. Curiosamente, en el año 2011 se congelaron las pensiones con un superávit, con una caja que había de 60.000 millones. Eso destruyó poder adquisitivo para todos los pensionistas en más de 2.300 millones de euros. Y hoy se ha conseguido recuperar prácticamente el 55%. Esa es la diferencia. Voy a abrir brevemente, lo digo brevemente porque os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros con respecto a lo que estamos hablando. Pero insisto, tengo que pedir brevedad. Voy a ir con Ignacio. Yo tengo muchas dudas de la última decisión del Gobierno de eliminar las deducciones para que salgan de la Seguridad Social y pasen a los presupuestos, lo cual es para empezar una corrección sobre lo anterior, porque fueron ellos quienes las pusieron ahí. Y luego también con la idea de que las pensiones de viudedad sean pensiones de segunda, en el sentido de que estas las pagamos con impuestos y las otras con la caja. ¿Por qué? Porque si al final se separan unas de otras, al final se está dando el argumento después para poder tratarlas de manera diferenciada y que unas suban o bajen más que las otras. José Luis. La clave, evidentemente, es crear empleo y con eso funciona todo bien. Pero yo soy más de hacer el amor. Me explico, en el sentido de que el tema, además de crear puestos de empleo, hay que crear españoles. O sea, la natalidad. Porque dentro de 30 años, o 15 años, en 2030, habrá un 25% de jubilados. De 65 años habrá más, 1 de cada 4 tendrán más de 65 años. Y eso es una carga. Y si no fomentamos las medidas de natalidad, va a ser la cosa bastante grave, más de lo que es ya. Yo quiero que los economistas den 2 soluciones. Uno, cómo evitar que los partidos políticos manipulen el tema de las pensiones para ganar votos, es decir, que cada uno dé una propuesta o haga una propuesta en función de si está o no está en el poder. Y el segundo, que se elija el modelo que funciona en Europa, que seguramente hay uno que funciona mejor que los demás. Se lo pido a los economistas porque yo no lo sé. Adelante, Eduardo. A mí me gustaría que dejemos de hacer ahora mismo con las pensiones, que dejemos de meter miedo a nuestros mayores, porque las pensiones se van a seguir pagando con cargo a los presupuestos generales del Estado, se detraerán de otras partidas, se alterarán partidas, pero se van a seguir pagando. Y este debate, yo lo he dicho muchas veces, se generó también en los años 90, en la última etapa de Felipe González, se decía que no se iban a poder pagar las pensiones y 20 y tantos años después se siguen pagando las pensiones. Luego se dice, en el año 2010, Zapatero, el ídolo de muchos de vosotros, congeló las pensiones. Las congeló, no. Ese año el IPC creció un 3%, con lo cual las pensiones perdieron 3 puntos de poder adquisitivo. En el año 14 y en el 15 las pensiones han ganado poder adquisitivo porque los precios han decrecido.
Así de sencillo. Adelante, Javier. Yo sabéis que los economistas que os tengo muchísimo respeto, pero bueno, me parece que el debate escolástico entre economistas no soluciona esto. Es un debate fundamentalmente político, lo acabamos de ver. El señor Zapatero aumentó las pensiones un 30%, después verdad que las congeló y después ha llegado y después ha llegado el Partido Popular y las ha empobrecido absolutamente. Pero es un asunto manoseado y comentado por detrás con bastante contundencia. Lo acabamos de ver, ¿no? La señora ministra ahora dice que las pensiones no están en peligro, pero hace un mes decían que si el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera no apoyaban al gobierno del señor Mariano Rajoy, que las pensiones estaban en peligro. Es un tema manoseado, termino como siempre termino en estas ocasiones dirigiéndome a mi madre. Mamá, te va a llegar una carta de la ministra, te van a subir 2 euros, no te lo malgastes, no inviertas en bolsa, mamá, cuida esos 2 euros que te van a hacer falta para todo el año. Adelante, Paco. Yo supongo que Javier debía decir lo mismo, ¿no? En la etapa anterior, ¿no? Y en la anterior, ¿no? Mira, es muy sencillo. Número de pensionistas en 2007. Los datos de Contabilidad Nacional, que sabe a mi amigo José Carlos, pues también tú, pero bueno, pero como siempre se mete conmigo, 8,3 millones de españoles. Datos de 2015, 9,4 millones de españoles cobran pensiones. Importe que se gasta, año 2007, 79.000 millones. Año 2015, 117.000 millones, ¿no? Cuando se dice el gasto público, pues mira, el gasto público era 420.000, ahora es 468.000 en este presidente tan horrible y asqueroso, tan malo que odia a los españoles, que tampoco os gusta, ¿no? 468.000, ¿no? O sea, si todo te gusta, ¿cómo te va a gustar Rajoy? Es que Rajoy te dice que ahora es de noche y tú dirías que no, porque lo dice Rajoy. Pero es igual, pero gracias a él tú tienes trabajo. Y eso es muy bueno que tengas trabajo. Entonces, claro, sí es muy sencillo. Mira, en primer lugar, gobernando mi perra Lolita, igualmente se pagarían las pensiones. Vamos, si hay algo que en este país siempre se va a pagar, ¿no? Que no tengas ninguna duda, incluido tal vez a Nuño Becerra, que es el mayor pesimista de la historia de la economía mundial, y se pagan las pensiones. A lo mejor a mí no me pagarían como funcionario, es posible, pero que a las pensiones se pagan, no tengas ninguna duda. Mi perra Lolita, con el debate, brevemente, una pequeña reflexión con vosotros. Una reflexión muy importante. Yo creo que María no se debe preocupar, fundamentalmente porque lo que se va a encontrar es con que ningún organismo, ni de la Unión Europea ni la Comisión, está exigiendo recortar las pensiones. Entre otras cosas, porque no se pidió el rescate en este país. Porque los países que lo pidieron tuvieron que recortar las pensiones y algunos que decían que tal y cual, algunos están recortando pensiones un 35%. O sea que no es... Carlos. Breve, por favor. Tuvisteis aquí al ministro de Economía presentando su libro, en su libro lo ha contado, ¿no? En el único momento que ha habido riesgo de impago de pensiones desde el año 75 que muere Franco, ¿no? O sea, desde la democracia, es en julio del 2012, siendo el señor de Guindos ministro y siendo el señor Rajoy presidente, gracias a la fantástica política del 2011. ¿Y por qué negar la crisis? ¿Y por qué no pasó en 2010? ¿Que no pasó en 2010? No, que no pasó en 2010. Si nos fuimos a déficit. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Calma, a la vez no, hay mucho ruido, En julio del 2012, el señor ministro reconocía aquí que había dinero en la caja para pagar un mes de pensiones y no podía emitir deuda pública porque no estamos pagando pensiones con impuestos. Por 30.000 millones de déficit. Eduardo, espera. Por favor. 30.000 millones de déficit. Hay mucho ruido, Eduardo. Espera. Eduardo, tiene que acabar, José Carlos. Pero no. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Un viaje en el tiempo como en el planeta de los simios? Eduardo, por favor. Eduardo. ¿Se pagaron o no se pagaron? Sí, pues ya está. Eduardo, España es de los ciudadanos y los pensionistas se merecen saber la verdad. La verdad es que no pagamos las pensiones con impuestos, las pagamos con deuda pública. Porque como hay menos impuestos y menos recaudación que gasto. Escucha un momentito. Se lo expliqué una vez a tu amigo Monedero, lo vas a entender también, si es que esto es aritmética básica. Mira, los ingresos son 50.000 millones menos que los gastos, por lo tanto no se pueden pagar pensiones, emitimos bonos que va a pagar mi niño pequeñito para pagar pensiones hoy. ¿Cómo puedes decir eso? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo puedes decir eso cuando dejaron un déficit oculto de 30.000 millones y teníamos un déficit fiscal del 10% que dijeron que no se iba a pasar del 7%? Daniel, ¿Pero cómo puedes decir eso?
Daniel, las pensiones... Daniel, como me dijiste el otro día, vamos a tener honestidad intelectual. Tenla. ¿Cuál era el déficit de 2010, La señora que te prologó tu libro de los mercados o no sé cuál, o La Libertad, que se llama Esperanza Aguirre, en abril del 2000... Sí, en abril del 2000... que no me leas, pero se llama reseña, ¿no? Bueno, reseña. Sí. En abril del 2012, que yo la escuché, iba con el coche en Onda Cero y escuchando a Carlos Alsina, dijo, sí, es que se nos había olvidado contabilizar 1.000 millones de la sanidad. Tu amiga Esperanza Aguirre, tío, porque Zapatero tu gran cumplió, amigo... Sí, es amigo mío, Zapatero. Pero Zapatero cumplió... ¿En qué cumplió Zapatero, el cariño? Léete los datos. ¿En qué cumplió? El objetivo de la Administración Central y la Seguridad Social se cumplió. La desviación fue en comunidades autónomas. Le puso. Tú lo único... Congeló, redujo las pensiones de todos, redujo las pensiones de todos, un porque 3%. Porque la inflación, como dice Eduardo, era el 3%. Segundo, dejó un déficit oculto de más de 30.000 millones y además, por si acaso nos faltaba, 45.000 millones de facturas sin pagar. Eso es una maravilla. Tenemos más preguntas. Fue fantástica, ¿no? Meter 1.000 millones en el cajón, que vamos a acabar quedando con los padrinos detrás de alguna parroquia. Pero hay otras cuestiones que tenemos que plantear y que tienen que ver ¿No va a hablar más Eduardo? con las pensiones. No, si no me deja. Si Eduardo pide su juzgado. No, es que yo quiero escuchar a Eduardo. Tú no sabes que Eduardo no me deja. Tengo órdenes de Pyongyang de que no hable Eduardo Inderes. Lo tengo clarísimo. Un momento, por favor. De calma. Tenemos que continuar hablando de pensiones. No le hurtemos a los pensionistas la solución a sus problemas y dudas. Adelante, Andrea. Hay que fichar a Fidel Castro. Esta pregunta también va a generar mucho debate. Les presento ya a ella. Silvia Dotor es comercial inmobiliaria, tiene 41 años y lleva 15 cotizando a la Seguridad Social. Y esta es su pregunta. ¿Tengo que cotizar más a partir de ahora a la Seguridad Social para pagar las pensiones? Ahí estaba esa pregunta que os traslado. ¿Hay que cotizar más a partir de ahora para pagar las pensiones? ¿Sí o no? Bueno, pues es el turno ahora. Va a tener un minuto. Empezamos con... que ha dicho que era, pero no los he escuchado. Era agente comercial inmobiliario. Comercial inmobiliario, o sea, no es autónomo. Vale. No. Bueno, ponemos el contador a cero, ya lo tenemos, y el minuto de Daniel Lacalle comienza ya. Adelante. A ver, Silvia, no debería aumentarse las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Por qué? En la Unión Europea, en la OCDE, España ya tiene unas cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, la parte que pone tanto el empleador suyo como el propio trabajador, que son de las más altas. Por lo tanto, no es una cuestión de subir impuestos. Lo que es importante es que usted, como comercial inmobiliario, tenga muchísimas más oportunidades de generar más negocio y que la economía se recupere después del agujero que dejaron esta gente que lo hacía tan bien. Entonces, lo más importante, en cualquier caso, es que usted sea consciente de que el sistema que tenemos es un sistema de reparto. Un sistema de reparto significa que se reparte entre los pensionistas, los 9,5 millones de personas que hay ahora mismo y los que van a subir, una parte del presupuesto y de lo que se recauda. Bien, una vez que usted sabe eso, lo que tiene que ser también consciente es que a medida que vaya cambiando la población, eso también tiene un impacto. Usted lo que tiene como ejemplo es que se estima que se va a pasar de 12% a reducirse, somos uno de los pocos países donde se va a reducir ese porcentaje con respecto al PIB. Entonces, lo que debe ser es consciente de que una parte debería ponerla, debería plantearse como se hace en Suecia, como se hace en los países nórdicos, como se hace, como decía, preguntaba Nati del Preciados, con una parte de capitalización. Capitalización significa que usted sepa cuánto va para usted, sea pública o privada. Bueno, ha sido un minuto largo, o sea que le vamos a dar el mismo tiempo a José Carlos Díez. Yo creo que está puesto ya el cronómetro, no lo veo desde aquí, pero doy por hecho que ya estará, así que adelante, José Carlos. Creo que habéis dicho que la señora era autónoma, en su caso hay opcionalidad porque pueden pagar la cuota mínima o pueden aumentar la pensión, es proporcional. Si pagar la cuota mínima tienes una pensión mínima, si pagar la cuota máxima tienes una pensión mayor y eso es lo que ella tiene que decidir. De todas formas, la cuota mínima, lo que se ha filtrado es que una de las medidas que plantea el gobierno es subir la cuota a los autónomos, es lo que se ha visto en los medios de comunicación. Para la gente que está en régimen general, que es la mayoría de los trabajadores, la cotización es un porcentaje que paga la empresa sobre su sueldo y que paga ellos en parte sobre su sueldo. Entonces, no hay que subir el porcentaje, lo que hay que subir es los sueldos. Vuelvo a repetir el ejemplo de Antonio Catalán. Si subimos el sueldo de las camareras de piso de 2 euros a 4 euros, que es lo que cobraban en 2007, porque los ingresos ya están en 2007, pues aumentarán los ingresos de la Seguridad Social, cerraremos el agujero que ha provocado Mariano Rajoy desde el año 2011, porque he puesto ahí los datos, y podremos
podemos empezar a pensar, ¿no?, si empezamos a hacer un modelo de crecimiento nuevo que permita aumentar los salarios por encima de la inflación con crecimientos de productividad para no solo subir las pensiones 0,25 y subirlas un 2, que es, por ejemplo, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. No va a poder invertir en bolsa, pero bueno, por lo menos tu madre y la mía van a tener algo más de... No va a poder ni invertir en bolsa ni en la pescadería, vamos. Bueno, pero si le suben un 2 es mejor que un 0,25, Vale, ¿no? vale. Te he dado los datos. Una bolsa. Veo que la contabilidad nacional no te mola, no te Mira, gusta. a ver, Claro, es que no lo entiendo. países, Esos son datos de países contabilidad nacional. en los 30.000 que millones más. se haya salido de la crisis No, pues, aumentando los ingresos de la seguridad social, no hay prácticamente ninguno. Los ingresos de la seguridad social hoy en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, siguen a niveles del año 2008. ¿Por qué hay que cambiar el sistema para que lo que tengamos es volver a crecer y no negar las crisis? Porque cuando se niegan las crisis se genera el efecto dominó que recibimos cuando se decía que éramos la Champions League. Pero yo creo que es que hay una cosa muy importante. Todos queremos que suban los salarios. Todos queremos que suban los salarios, pero lo que no, como no van a subir los salarios, es si lo que hacemos es poner escollos a la contratación. Y uno de los escollos a la contratación más importantes, y no lo digo yo, lo dice el execonomista jefe del Banco Central Europeo, Olivier Blanchard, son esas enormes cotizaciones sociales, esas enormes aportaciones que se tienen con respecto al sueldo. Sí, se pueden tener menores aportaciones y mayores ingresos de la seguridad social, como lo han visto, por ejemplo, en los países líderes y como se hace, entre otras cosas, en los países que tanto hablamos aquí, para lo que les interesa a algunos, los nórdicos. Con este mercado de trabajo y sin contrato único ni alquimias, el empleo en el sector de hostelería en España está creciendo un 8%. Eso no pasa ni en China, ni en la India, ni en Kuala Lumpur. 8% de crecimiento de empleo. No es un problema de contratación, es un problema de trasvase de las rentas que se generan a salarios, que es el conflicto marxista de toda la vida. Hay países que lo resuelven mal, como Fidel Castro con el comunismo, y hay otros países que lo resuelven igual de mal, como el Pinochet de Chile, porque como él ya ha sacado el modelo de capitalización y veo a mucha gente hablar... Cuidado, el sueco. No, el sueco He tiene dicho el sueco. El sueco tiene una pensión mínima garantizada. Tiene una pensión mínima garantizada para todos. El sueco. No vayas a entrar en demagogias políticas. No, pero voy a contar. No, porque ya escucho a mucha gente del PP hablando del modelo chileno otra vez. Escucha lo que te apetece. El pero Partido desde Popular, luego no introduzcas palabras como Pinochet en las pensiones. La ley del 85 de la Seguridad Social, donde se universalizan las pensiones, la hizo un gobierno socialista. Uy, sí, una maravilla. Socialista. El PP que no existía... por eso el sistema de seguridad social lo hizo Franco. ¿Qué tontería es esa? El PP que no existía, Alianza Popular, votó en contra de aquella ley. En el año 93, cuando Eduardo Inda dice que se pusieron en cuestión la sostenibilidad de las pensiones, las puso FAES desde el think tank del Partido Popular, trayendo a Piñera, que era el modelo chileno. Voy a explicar el modelo chileno. De verdad que una realidad la que tú dibujas y otra la realidad. Y una cosa son tus datos y otros los datos de verdad. Ya hemos llegado al 75. Mira, en el modelo chileno... Hay mucho ruido. De la insostenibilidad del sistema de pensiones hablaba el propio gobierno socialista de tu amigo Pedro Felipe Solbes. González. De tu amigo Felipe González en el año 90. El modelo chileno. Y 23 años ¿Me dejas después, explicar el modelo las pensiones se siguen ¿Me dejas pagando, explicar el modelo aunque chileno? te pese. Porque a ti te gustaría que no se pagasen las pensiones para perjudicar a Rajoy. Oye, no digas eso, No digas eso, Te encantaría. No digas eso, por favor, Hay 9 millones de personas que cobran pensión, entre ellas mi madre, ¿Vale? Sí, bueno. y mi padre también. ¿Qué me estás contando a mí? ¿Qué? ¿Qué me estás Tiene que hablar contando a mí? José Carlos, Karma. Bueno, yo soy un gran defensor del sistema público de pensiones. Peor le que es un sistema institucional. Que lo han generado porque peor le va al generado PP. todas las generaciones vivas y que tienen que durar lo que tengan las que están por nacer. Ese es el sistema público de pensiones. Es la columna vertebral del estado del bienestar y de la sociedad española. Pero déjame explicar el modelo chileno, que es muy sencillo, ¿no? Llegó Pinochet y dijo que el modelo bueno era de capitalización, porque el de reparto era muy malo, ¿no? Era tan bueno que solo le puso el sistema de capitalización a los trabajadores, a los militares les mantuvo el sistema de reparto. ¿Qué tiene que ver una dictadura? No, voy a explicar lo que ha pasado. Ese es europeo y democrático. Ese es el modelo, escúchame, ese es el modelo que vendió el PP en el año 93, que trajo al señor Piñera a España, y yo estaba en conferencia. ¿Lo ha aplicado al modelo 8 años? No. El modelo chileno.
queda bien. Si hay mucho ruido, el modelo chileno... Pero no cuentes. El modelo chileno... El modelo chileno... Lo voy a explicar muy sencillo. El modelo chileno es muy sencillo. Al final de tu vida laboral, ¿no? Cuando empiezas a cobrar la pensión en Chile hoy, después del sistema de capitalización, es solo un 30% del salario medio. En España, con un sistema de reparto, la pensión media es un 70% del salario medio. Y tú quieres un sistema como el francés, donde es el 56%. Perdón, no, tengo que abrir. Ignacio Escolar, espera, Eduardo, espera. Iñaki, lo siento. Sacar la idiocia del sistema de Pinochet, que nadie defiende en este país, es mentira. Vamos a ver. Es mentira. El PP fue el que creó esa hucha de las pensiones, precisamente. El PP, precisamente, la hucha de las pensiones el que ha subido las pensiones un 12% en 4 años, después de que vosotros las destruyerais. La hucha se creó en el año 95 en el Pacto de Toledo con un gobierno socialista y se alimentó gracias a todas las contribuciones de todos los trabajadores y todas las empresas. ¿Le puedes recordar a la audiencia qué partido decía que no era necesario? ¿Puedes recordárselo? Hace 2 semanas, en el Club Siglo XXI, yo he estado en un debate entre Pablo Casado y el señor Antonio Miguel Carmona, los dos contertulios de este programa, donde el señor Pablo Casado del Partido Popular ha dicho: yo no sé si es el sistema chileno o el sistema que sea. No, el chileno yo sí lo sé, Pablo Casado. El chileno es bajar las pensiones a la mitad de lo que están cobrando. Antonio Escolar, la mitad de las pensiones. Un momento, es el francés. Por favor, que tenemos otras personas aquí con nosotros. Gracias, Iñaki. Yo soy con el tema de las pensiones, lo que no entiendo es cómo vamos a conseguir mantener un sistema de pensiones si entran pensionistas con pensiones todavía altas porque vienen de un mundo laboral que desgraciadamente hoy no se está cumpliendo y entran como cotizantes pensiones, cotizaciones tan bajas como salarios tan bajos estamos viendo hoy. La realidad, estaba insistiendo mucho José Carlos y tiene toda la razón, es que hay muchos sectores, el turismo es el principal, donde se han recuperado los beneficios y estamos en récord históricos y los salarios de los trabajadores no están ahí. Porque lo que ha pasado en la crisis es que una parte de esos trabajadores y esos salarios han ido a margen empresarial y a beneficios. Y sé que en la teoría liberal esto es fantástico y algún día lloverá del cielo un montón de dinero que caerá a los pobres trabajadores. Pero en la práctica lo que tienes es gente limpiando habitaciones de hotel a 2 euros la habitación, trabajando 6 días a la semana de 7 y que luego después cuando vaya a jubilarse no tendrá ni eso. Ese es el problema. Y salvo que arreglemos el tema laboral en España, no va a haber unas pensiones en condiciones porque no va a haber cómo pagarlas. Porque el capital no paga pensiones, lo paga el trabajo. Que las señoras y los señores pensionistas que están oyendo el comunismo no, el salario mínimo que existe en la Europa, porque no saben claramente lo que va a pasar con esto, porque tampoco os ponéis de acuerdo y creo que se transmite cierto temor. Yo creo que durante 5 años sí se va a pagar las pensiones, pero dentro de lo que hablaba antes, en el 2030, dentro de 15 años, donde haya cambiado la sociedad, porque estamos entrando en una revolución industrial, que ya estamos en ella, donde lo que he dicho, que va a haber gente de 65 años, un cuarto de la población. ¿Dónde va a sacar, de dónde saldrá el dinero? Evidentemente esto está, los economistas podéis prever eso, porque el sistema industrial va a cambiar. Es decir, aquí hablamos del turismo, ¿vale? El turismo en España seguramente seguirá, pero solo con eso no creo que este país tire para adelante. Los otros cambios económicos, industriales y tal, ¿están previstos? Pues no. Ahora contestamos a todo eso, seguimos hablando y debatiendo todo lo que nos queda de pensiones y además volveremos a estar en directo tanto en La Habana como en Miami, después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora mismo. Y vamos a seguir hablando con José Carlos Díez y con Daniel Lacalle de pensiones. Tenemos todavía muchas dudas, mejor dicho, que resolver. Deudas también tenemos algunas, pero de momento vamos con las dudas. Lo cierto es que antes de nada nos piden paso tanto desde La Habana, en Cuba, como desde Miami. Ya saben ustedes, sigue siendo noticia el fallecimiento de Fidel Castro. Nos vamos en primer lugar, nos adelanta Andrea. Vamos con una última pregunta, muy pendientes los dos. Se llama David Lombela. Aquí le preocupa la posible subida de impuestos, tiene 39 años y es autónomo. ¿Tenemos garantizada la paga extra del próximo verano? Bueno, no era este el autónomo que iba a preguntar. A ver si nos lo pueden poner nuestros compañeros y si no les traslado yo la pregunta. ¿La tenemos? Sí, venga, aquí la tienen. ¿Hay que subir los impuestos para pagar las pensiones? Este sí que era David, el autónomo de 39 años. ¿Hay que subir los impuestos para pagar las pensiones? Ya me parecía a mí muy raro un autónomo preguntando si le iba a llegar la paga extra a un autónomo. Estaba sorprendiendo mucho. Pero bueno, no, vamos entonces con lo que nos preguntaba este pensionista. Vamos a empezar con 1 minuto, vamos a pedir ya la colocación de ese cronómetro y es turno para ti. Si hay que subir los impuestos. No, en la pregunta en concreto era si van a llegar
la hucha, ¿no? La hucha, efectivamente, si hay que subir los impuestos para pagar las pensiones. Esa es la pregunta correctamente. Empieza a correr el tiempo ahora mismo. Adelante. Bueno, si se hubiera evitado el rescate que puso en riesgo el pago de pensiones en julio del 2012, se hubiera evitado la reforma laboral y la bajada de salarios y se hubiera evitado el millón de destrucción de empleo del año 2012 y 2013 que no estaban en los mapas, porque la destrucción de empleo del 2008 al 2011 sí estaba en los mapas, porque la burbuja, lo he puesto ahí, se creó durante el periodo de Aznar. Entre 1996 y 2004 el precio de la vivienda sobre el salario medio pasó de 3,5 veces a 7 veces. Bueno, si hubieran evitado todo eso y las camareras de piso no cobraran 2 euros, ¿no? Pues no habría una bajada de ingresos en la Seguridad Social como ha habido de 5.000 millones desde el año 2011. Entonces, subió los impuestos todos en el año 2011 y de nuevo Rajoy y vuelve a confirmar que en España subir impuestos es de derechas porque va a subir todos los impuestos otra vez. Ahora de momento te va a subir el impuesto de la gasolina, cuando vayas a echar al surtidor va a subirte lo que pagas al impuesto, el impuesto de bebidas alcohólicas cuando tomes algo en un bar y el impuesto sobre la Coca-Cola. Cuando vayas a tomar una Coca-Cola, un impuesto que yo ni sabía que existía ya, que lo quitaron en los años 90, bueno, pues el señor Rajoy y el señor Montoro con creatividad fiscal lo van a volver a poner y ese señor va a pagar impuestos sobre la Coca-Cola. Daniel, un momento, vamos a esperar a que pongan ese cronómetro, que lo estamos respetando mucho, pero venga, adelante. Bien, a ver, David, no se deberían. No solamente no se debería, sino que además los sistemas en la Unión Europea, donde como se ha intentado cubrir los problemas no estructurales, sino puntuales de las pensiones vía aumentos de impuestos, lo único que se ha conseguido ha sido recortar más las pensiones y además no hacerlo sostenible y estancar la economía. El caso más paradigmático es el francés. El caso francés es un caso donde se puso un impuesto para pagar las pensiones, que encima pagan también los pensionistas. El sueldo que cobra un francés después de jubilarse es alrededor del 56%, que es aproximadamente, pues en España es alrededor del 70 y pico %. Entonces, uno de los elementos más alucinantes es que se piense que poniendo escollos a la creación de empleo y al crecimiento se va a conseguir que las pensiones sean sostenibles. No, no lo va a hacer. Entonces, el que piense que desde ese punto lo va a conseguir tiene los ejemplos en Europa. Los ejemplos en Europa bien claros de sistemas de pensiones que han ido recortando y recortando y recortando. Adelante, José Carlos. Bueno, vamos a pasar del la y vamos a la realidad, ¿no? En la campaña electoral el señor Rajoy dijo vamos a bajar los impuestos. En el pacto que hizo con el señor Rivera de Ciudadanos, que ya sabemos lo que es la nueva política, que son inexpertos, ¿no? Dijo no nos los vamos a subir, ¿no? Ahora ha dicho solo vamos a subir, repito, la gasolina, las bebidas alcohólicas y la Coca-Cola. No vamos a tocar ni el IVA ni el IRPF. Bueno, pues le digo a ese señor y a todo el público y a todos los telespectadores, cuando veas a Rajoy decir que no va a subir el IRPF y el IVA, prepárate para una subida del IRPF y del IVA. ¿Cómo hacía el PSOE? El PSOE bajó los impuestos cuando se podían bajar y subió los impuestos cuando se tenían que subir. Perdona. El PSOE bajó los impuestos durante el periodo cuando fue el único presidente del gobierno en la historia de la democracia que ha tenido un superávit fiscal, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, con una burbuja inmobiliaria que montó Aznar y Rajoy. Yo te digo datos. Es como los malos jugadores de fútbol. Cuando no meto goles, la culpa es de mis compañeros. Venga, hombre. Edu, la burbuja ya estaba cuando se llegó al gobierno en el 2004. Y se multiplicó. Cuando las cosas iban bien y se hizo un superávit fiscal. Momento, gastaba lo que no tenía. Eduardo, hombre, Zapatero destruyó. A ver, Eduardo, tiene que hablar José Carlos y luego Daniel. Cuando llegó el señor Zapatero en el 2004, la burbuja ya estaba, lo vuelvo a repetir, se había doblado el precio de la vivienda. ¿Por qué no lo frenaste? Los ingresos fiscales iban bien. Como los ingresos fiscales iban bien y se tuvo un superávit, el Partido Socialista y los socialdemócratas, porque por aclarar a Maruenda, los socialdemócratas no somos comunistas, Paco, somos
socialdemócratas. A rato. No, siempre. Soy mentirosillo. En el 2004 al 2007 se pudo bajar los impuestos. Venga, Daniel, quitando el argumento de que pero cuando gobierna el PP... lo que sí sabemos es que subir impuestos es de derechas. Venga, Daniel. Ha subido todo. Ha subido todo. Daniel. Bueno, quitando el argumento de que cuando gobierna el PP la culpa es del PP y cuando no gobierna el PP la culpa es del PP, que es muy bueno, es un argumento que funciona francamente bien. Aparte de ese argumento, la realidad, señores, es que si usted mira cualquiera de los sistemas de pensiones de reparto, de capitalización compuesta, como el sueco, como los nórdicos, etcétera, lo que han demostrado precisamente esos países, los países nórdicos, ha sido que aumentando los impuestos cuando se lo hicieron, no solamente no llegaban a hacer ese sistema sostenible, sino que lo que hacía es que es efecto de incidencia económica de primero de carrera, que es que estás detrayendo de los sectores de alta productividad para generar un gasto que después, además, no genera a las pensiones mayor sostenibilidad, porque además, y no tiene usted más que ver los datos del Banco Mundial, el poder adquisitivo de esas pensiones se ha ido reduciendo constantemente, pero no solamente se ha ido reduciendo constantemente, sino que la media de la Unión Europea es que se paga del último sueldo menos del 56%. Hay países, como Alemania, donde se paga el 37%, en España es el 80%. Por lo tanto, yo creo que hay que ser por lo menos conscientes de que gobierne el que gobierne, lo que tenemos que hacer es fomentar la creación de empleo y el crecimiento económico. Voy a responder a Natibel, que ha hecho una pregunta que es la pregunta adecuada. ¿Cómo hacemos para resolver el problema? Y se hace acabando con el modelo de la reforma laboral de yo te lo hago más barato y haciendo el modelo de Antonio Catalán en AC y de muchos más empresarios en España, que es yo te lo hago mejor y a buen precio para pagar mejor a las camareras de piso y que entren más ingresos en la seguridad social. Es así de sencillo. Bueno, pues os voy a dar las gracias a los dos, Daniel Lacalle y a José Carlos Díez. Vamos a volver sobre este asunto en el futuro, sobre el tema de las pensiones. Gracias a los dos, un maravilloso debate que tiene que acabar en algún momento. Y este es tan bueno como cualquier otro. Antes de despediros, le quiero dar la enhorabuena, junto con Paco, que estoy seguro que se va a sumar a mi enhorabuena, a José Carlos Díez, que le han dado, Paco, el premio Bitácora, José Carlos, al mejor blog de economía. Felicidades. Gracias. Muchísimas. Ha sido un duelo fantástico, gracias a los dos. Nos vamos a hablar ahora del pacto anti...